Bueno, me estáis viendo, ¿verdad? Espero que sí. ¿Estáis viéndome, no? Sí, vale. Muy bien, Arantxa, muchas gracias. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el mundo de los sueños. Yo creo que lo he elegido para hablar con vosotras porque me parece muy interesante, a mí personalmente. Los sueños comunicadores de los dioses, nos decían en la antigüedad. ¿Por qué? Pues porque en realidad cuando el hombre empezó a soñar, claro, empezó a soñar desde que el hombre es hombre, pero cuando empezaron a tener esa influencia o que de alguna forma les extrañaba, no sabían, no tenían, bueno, pues los medios o las comunicaciones que tenemos ahora o los análisis tan profundos, ¿qué se pensaban? Bueno, pues fijaros que, por ejemplo, Hesiodo, que era contemporáneo de Homero, que era alumno suyo, de hecho decía, o él escribía de esta manera, decía, en la mitología clásica, decía, el dios del sueño y el dios de la muerte se hermanan como hijos de la diosa de la noche. ¿Qué pasaba con esto? Pensaban en algún momento que cuando una persona soñaba, su cuerpo se quedaba inmóvil, como se queda naturalmente cuando el cuerpo sueña, pues bueno, cuando el cuerpo sueña, no, perdón, cuando dormimos, nuestro cuerpo se relaja, nuestras funciones bajan, los latidos también son más pausados, nos relajamos, etcétera, etcétera. Obviamente estamos como en un estado catatónico, aunque no sea exactamente ese estado, pero estamos así, como si estuviéramos fallecidos o muertos, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra actividad cerebral continúa y nuestro espíritu, nuestra alma, lo que queramos denominarlo, pues es el que funciona de alguna manera fuera de lo que es nuestro cuerpo, nuestra carcasa, nuestro cuerpo que está, bueno, pues tumbado en la cama y descansando la musculatura, descansando, en fin, pues lo que es el cuerpo en sí. Pero en aquella época, bueno, pues les parecía, cuando empezaban a contarse los sueños que tenían, pues les parecía algo extraño, como si se los arrancaran los dioses, decían o pensaban en ese momento, como si a lo mejor no volvían, no retornaban porque los dioses se los habían llevado, etcétera, ¿no? De tal manera, fijaros que Pitágoras decía que él no comía habas, que las habas no se debían de comer, que no las comía, porque los sueños los transformaban. Si comías habas, los sueños se distorsionaban, no era exactamente el sueño que tú necesitabas ver o lo que querías ver, sino que a lo mejor si estabas soñando algo plácido, aquello se podía distorsionar, pero siempre era como comiendo habas. Eso es lo que, fijaros lo que decía Pitágoras, ¿no? ¿Qué más decían? Pues Homero, por ejemplo, decía que los sueños eran extraños o raros o absurdos y venían de esa manera cuando uno se embriagaba. No tenía, o sea, tenía parte de razón. ¿Por qué? Hombre, pues porque obviamente cuando una persona está embriagada, quizá se distorsiona más la mente, ¿no? Las neuronas sufren. Entonces, podía tener parte de lógica lo que decía Homero en aquel momento, pero vamos, él siempre decía que los sueños venían de alguna manera a nosotros cuando estábamos embriagados. Él no concebía que una persona sin estar embriagada le pudiera pasar eso. Aristóteles, que nos decía que existía una gran relación, pero una gran relación entre lo que era la comida, la ingesta de alimento con los sueños. Tampoco podemos decir que Aristóteles no tuviera razón. ¿Por qué? Pues porque a más de uno nos habrá pasado una cosa, y es que en un momento determinado a lo mejor tú comes, te echas una siesta, comes copiosamente y luego tienes sueños como muy raros, como muy extraños. No, no es que pase siempre así, pero sí ocurre. Por la noche, exactamente lo mismo. Tú tienes una ingesta de comida difícil. Acordaros de aquello que dicen que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Entonces,
Todas ese tipo de cosas efectivamente pueden tener alguna relación, pero no, no en sí porque se sueñe. Lo que pasa es que en la antigüedad, bueno, pues le daban la sensación de que venían producidos o que podían verse producidos por esto, ¿no? ¿Qué ocurría también? Pues, por ejemplo, en aquella época, en la época antigua, también tenían la idea de que, por ejemplo, si tú tenías miedo a las pesadillas, que siempre ha habido y y siempre habrá, porque eso es algo inevitable en el ser humano, solían poner una hoja de laurel encima de la almohada, porque alejaba de alguna manera, o ellos pensaban que era así, los sueños malignos o los sueños difíciles o los sueños, bueno, pues que no les gustaba o que les hacía sufrir y se transformaba de alguna forma en sueños positivos. Otra de las maneras que había o que solían hacer cuando tenían un sueño, por decirlo así, difícil o un sueño, una pesadilla, no lo podemos denominar de otra manera, era que cuando el durmiente se sentía de esta forma, agobiado por el sueño que tenía, dejaba la cama, dejaba todo y se iba a la salida del sol. Entonces, el sol al sol le contaba el sueño que había tenido o la pesadilla, para que el sol intercediera porque se supone que el sol, bueno, pues de alguna manera es quien nos da esa energía y además es enemigo de la noche, con lo cual eh, lo transformaba todo en benéfico, ¿no? Toda aquella pesadilla que habíamos tenido, el sol la transformaría en benéfico siempre y cuando se lo contáramos y nos hiciera el favor de transformar aquello. Bueno, son cosas que, por supuesto, estamos hablando de épocas antiquísimas, donde efectivamente el ser humano pues buscaba esa sensación de desahogo en algo que le pudiera favorecer, porque vosotras lo sabréis, igual que yo, igual que todo el mundo, hemos tenido pesadillas que a veces más vale no haberlas tenido porque de verdad es que nos hemos quedado verdaderamente atónitos, ¿no? O de esas pesadillas que te despiertas que no sabes qué está pasando, así sobresaltado. Entonces, bueno, pues de alguna forma ellos, en la medida que tenían de pensar que los dioses eran los que les podían echar una mano, hablando en sentido coloquial, pues buscaban esa sensación. Pues se lo pedimos al dios Sol o se lo pedimos, bueno, nos ponemos esa hojita de laurel, en fin, todo lo que pudieran hacer para superar esa situación tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de que en la antigua Grecia y en la edad antigua en general, la gente funcionaba de esta manera, ya llegamos poco a poco a edades más tempranas y ahí pues nos encontramos donde evidentemente ya empieza, porque los sueños siempre ha sido un tema de estudio profundísimo. El psicoanálisis es algo importante y hola Pili, hola, hola, hola María. Eso os estoy viendo aquí que no me había dado cuenta, ya sabéis que no me pongo a hablar. Y bueno, pues ha sido siempre algo pues muy importante, muy importante. Y bueno, pues se han metido mucho en los estudios, por supuesto, profundamente. Conclusiones. Conclusiones exactas, yo creo que nunca se han llegado a tener. Sí que es verdad que a base de mucho estudio, a base bueno, pues de ver muchas circunstancias semejantes, parecidas, estudios y estudios y estudios, como bien os digo, pues se llegan a conclusiones bastante cercanas a lo que una persona puede representar o se le puede representar en sueños. Recordar una cosa, los sueños, cuando se interpreta un sueño, sobre todo un sueño bien interpretado, creíble, que verdaderamente se dice ese sueño quiere decirte algo seguro, es un sueño repetitivo. No olvidemos que todos soñamos todos los días. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es si ese sueño se nos repite. A lo mejor no diario, pero de vez en cuando y en la misma situación o con ciertas variaciones, pero más o menos la misma situación se plantea. Entonces sí que sería digno de análisis y
bucear mucho en todo lo que verdaderamente ahí estáis viendo y todo lo que verdaderamente os quiere decir ese sueño. Luego hay, bueno, pues sueños de ordinario, como soñamos todos, que son pinceladas que nos ocurren, cosas, y bueno, de alguna manera sí que quieren decirnos algo, pero de verdad que yo os aconsejo que cuando tengáis un sueño que sea repetitivo, ese es el que tenéis que hacer verdadero caso, porque ahí sí que se esconden muchas claves de cosas que os pueden venir, de cosas que os pueden pasar o de cosas de las que os avisan. Los demás, pues hombre, si se os ha quedado en mente, porque daros cuenta de una cosa, soñamos toda la noche y muchas veces no nos acordamos absolutamente de nada, a veces nos acordamos de los sueños a pinceladas y otras veces lo que hacemos es que recordamos, bueno, pues cosas discontinuas, ¿no? Yo soñé con esto, pero no me acuerdo de lo otro. Bueno, pero lo que sí se te queda, sobre todo en el duermevela, se sueña muchísimo antes de despertarse o antes de entrar en sueño profundo. Es como con más claridad se ve. Si verdaderamente se te queda grabada una situación que es impactante, pues esa sí se puede analizar. ¿Vale? Entonces yo os he traído aquí algunas referencias a sueños que son pues muy típicos en nosotros, ¿no? Son sueños que bueno, que nos hacen un poco pensar en situaciones, las más, ¿cómo os diría yo? Las más puntuales, donde más se nos refleja en un momento determinado aquello que nos puede pasar. Se puede soñar con infinidad de cosas, desde un abanico a un dedo, bueno, yo qué sé, pues a tropecientas cosas. Una cosa antes de empezar a deciros esto que lo tengo aquí pensado, ¿no? Em, a ver qué me dice. Alex dice, pues seguro que... Ah, bueno, pues estáis hablando de otra cosa. Hola, Matista, mi vida. Os quiero recordar una cosa. Los colores y los números en los sueños son muy importantes, muy importantes. Y muchas veces se sueña con un color o se sueña con un número. Los colores. Hombre, los colores, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo nada más, porque así serían sucesivamente todos, ¿no? Tienen su parte positiva y su parte negativa. Si tú sueñas, por ejemplo, con un color amarillo, un color dorado, bueno, pues podemos pensar que es un buen augurio. De hecho, el color dorado es un buen augurio, es algo luminoso, algo expectante, algo que a ti te va a venir con bien. Hay una sensación ahí de plenitud. Es todo muy positivo, pero cuidado, cuidado, porque vamos a ponerlo en el contexto en el que se sueñe. Porque si, por ejemplo, está cerca de una persona o es algo que se referencia cuando tú ves a una persona que no es mucho de tu agrado o que de repente te la encuentras en el sueño, ese color amarillo tan maravilloso o dorado que nos da esa perspectiva de calidez y de bienestar, se nos puede truncar en celos, en envidias, en todo lo negativo que puede tener ese color dorado, dependiendo cómo estemos enfocando ese color hacia el entorno que estamos viendo. No siempre es lo más positivo. Y con los números pasa exactamente igual. El número 1, el 2, el 3, en la numerología es exactamente lo mismo, lo que nos quiere decir cada número, pero tiene su lado negativo. ¿eh? O sea que también habrá que ver en qué contexto se sueña o se ve esos números para ver, por ejemplo, sería muy curioso, por ejemplo, que ahora me meteré en lo que es la casa, que creo que es una de las cosas más interesantes que podemos ver, la casa. Por ejemplo, fijaros, en la casa es en el yo, somos nosotros mismos, nosotros mismos. Nuestro hogar es somos nuestro castillo. Si nosotros, por ejemplo, soñamos con nuestra casa, y tuviéramos, voy a empezar por ahí, y tuviéramos pues un número uno, por ejemplo, la casa es el número uno. Nosotros estamos soñando con nuestra casa y vemos que es un número uno. Hola Claudia, cariño.
Pues imaginaros que nosotros esa casa la vemos por fuera, pues muy mal, destrozada, no sé, descorchada, se la están cayendo los ladrillos, tenemos no sé cómo deciros, los balcones con los barrotes rotos, los cristales rotos, no sé, un deterioro general, ¿no? Bueno, pues efectivamente, y el número uno es un número de mal augurio, no de bueno, porque nos está hablando del principio de una situación donde esa situación nos habla de una casa ruinosa. Pero fijaros que esa casa ruinosa, por dentro a lo mejor, abres la puerta y es una casa, o sea, estamos soñando que tenemos una casa horrible por fuera, pero que su interior es maravilloso, estupendo, precioso. Bueno, pues eso nos está hablando de que nuestra imagen al exterior, lo que nosotros pretendemos, no lo estamos logrando. No lo estamos logrando porque incluso nos puede faltar ese ánimo que por dentro, nuestro yo, sí está enriquecido, sí que es fantástico de llevar a cabo todo aquello que queramos. Sin embargo, nuestro exterior hace que las cosas sean todos como, hola, hola Raquel, hace que las cosas sean todos al exterior o nos vean al exterior como una persona con falta de propósito o como una persona derrumbada. Y además, si además tiene un número, el que quiera que sea, pues obviamente ahí es el sentido negativo. Puede ocurrir también al contrario, que la casa sea esplendorosa, que de repente tú sueñes que tienes una mansión maravillosa, con un aspecto impresionante cuando la ves para ir a entrar, y sin embargo su interior sea un interior pues sucio, pobre, mal amueblado, bueno, pues con falta de todo, de luz, pues es exactamente igual, pero al revés, lógicamente. Tú al exterior demuestras tener pues, una capacidad de contactar con la gente, de encontrarte muy bien, pero sin embargo interiormente estás vacía o en ese momento lo estás. Hay que arreglar esa casa, pero es tu casa interior, tu yo, el profundo, el que tienes desordenado. Y esos sueños sí que te avisan de que en un momento determinado tienes que parar un poco esta situación en cuanto a lo que, por ejemplo, si la casa es maravillosa y por dentro está sucia, tú tienes que cambiar eso, cambiarlo en ti, eso es muy importante. Y al revés de la otra manera. Tú puedes ser una persona muy profunda, una persona estupenda, pero el exterior le tienes que modificar, le tienes que cuidar porque no estás dando la imagen que verdaderamente esa riqueza interior que tienes dentro. ¿Qué hablamos de la casa? De la casa podemos hablar muchísimo. Hay gente que sueña con habitaciones, por ejemplo, que nunca ha visto en su vida. Habitaciones que no existen. Esos son los rincones nuestros que todavía no tenemos descubiertos, que debemos de descubrir. Cuando soñamos que hay habitaciones en nuestra casa que desconocemos, es porque nuestros méritos interiores nos han puesto a la luz. Hay que buscar, hay que escudriñar, saber qué es lo que no estamos o qué es lo que estamos dejando atrás. Buscar en eso. Al contrario, bueno, al contrario no. Siguiendo con la casa, vemos, por ejemplo, soñamos eh, con el lavabo. Imaginaros el cuarto de baño. Bueno, soñar con un cuarto de baño es muy positivo, sobre todo si la bañera tiene agua. Cuidado, si rebosa la bañera, ahí ya tendríamos que pensar que tenemos que de alguna manera parar esta sensación de sensibilidad, ¿no? El baño es purificación, el agua es la vida y es purificar. Con lo cual, lo que tenemos que hacer de alguna forma es intentar, si soñamos con ello, es que soñar es muy positivo porque nos dice que nos vamos a purificar de algo que tenemos que nos está, por decirlo así, una sombra negativa que tenemos dentro. Necesitamos, hola Magraer, necesitamos que esa onda negativa se vaya. Nosotros soñamos con ese cuarto de baño, estamos seguros de que eso se irá. Si rebosa ese agua, tendremos que esperar a ver más adelante o aguardar un poco a que ese agua bueno, esa nos está avisando de que tendremos todavía que esperar acontecimientos que nos hagan ver la situación de diferente manera, ¿no? Con las sombras negativas que tenemos alrededor. Pero aún así es purificación y te avisa de que eso está en marcha.
Fijaros una cosa muy curiosa, soñar con un retrete, con un váter, es muy positivo, porque la evacuación, nunca mejor dicho, de lo que nos habla lo que es un retrete, nos está hablando de que efectivamente ahí sí que nos vamos a quedar absolutamente limpios, nunca mejor dicho, de todo aquello negativo que podamos tener. Soñar con retrete es algo muy bueno. La cocina. Bueno, cuando ahí sí que a Freud le tenemos que dar un poquito de cancha, porque sí que es verdad que cuando soñamos con la cocina, nos representa muchísimo a la madre, ¿no? A la madre. A la madre y todos los elementos eróticos que tenemos en la cocina. Daros cuenta de que es un símbolo muy sexual cuando entramos en una cocina. Daros cuenta de los cuchillos, el almirez, nos representa muchas imágenes que nos hablan de la necesidad de tener relaciones sexuales y sobre todo la necesidad de acogernos a la figura femenina, o en este caso masculina. La cocina sí que nos abre ahí un porcentaje grande de pensar que sexualmente necesitamos una vivez o una sensación de encontrarnos más o más vivos o demasiado vivos. Eso lo veríamos si estamos demasiado vivos o menos vivos si soñamos también con la alcoba. ¿Qué ocurre si nos vemos en una alcoba? Pues vamos a ver en esa alcoba cómo es la cama. Si la cama, por ejemplo, es muy grande, es una cama desmesuradamente grande, vemos una cama enorme, estamos hablando de que nuestras relaciones sexuales son demasiado activas. Quizá nos pasemos de esa actividad. A lo mejor sería bueno reconducir un poco la relación y no basarla solo o exclusivamente en un sexo, yo diría que bastante, no me gusta emplear la palabra salvaje, pero sí rotundo, ¿no? Si viésemos la cama estrecha, pues sería al contrario. Obviamente, si una cama es muy estrechita, ahí tendríamos que pensar que en algo estamos fallando en nuestra relación con la pareja. Tenemos que animar un poco esa situación porque algo no funciona o estamos menos conectados, etcétera. Tenemos que mover un poco todo eso. Fijaros una cosa muy curiosa. El sótano nos habla de nuestro subconsciente y obviamente cuando tenemos problemas, cuando verdaderamente algo nos avisa, algo nos dice, no está bien esto, pues soñamos con el sótano. Es como ese recoveco nuestro donde tenemos que escudriñar qué nos está pasando. Nuestro inconsciente nos avisa de que tenemos que levantar algo en nosotros, ponernos otra vez en la parte superior de la casa, por decirlo así, porque algo tenemos o algo tenemos olvidado o algo nos está amedrantando inconscientemente, no nos deja fluir. Soñar con un sótano siempre es una reflexión profunda de nuestras necesidades o las que hemos dejado abandonadas o las que tenemos de alguna forma perdidas, ¿no? Y de nuestros miedos. Nos habla profundamente de nuestros miedos, de lo que, por ejemplo, una persona que tiene que tomar una decisión fuerte, pues a lo mejor sueña con un sótano porque el miedo la aterroriza. De alguna forma parece que no se va a atrever, es una sensación de soledad. En fin, en soñar con un sótano siempre nos hace reflexionar mucho para tenernos que volver a lanzar. Dice Belén Francés, en el despacho hablamos. Bueno, es que me acaba de recordar lo del despacho. Fijaros que, curiosamente, en los sueños de las casas, la figura del despacho es algo que apenas se nombra. Es como la sensación de que, bueno, ahí todo va bien, como que no hay problema grave en un despacho, en el despacho de nuestra casa hablo, ¿eh? Y no es normal que en un momento determinado, eh, bueno, pues uno de repente piense en el despacho. Nos subimos para arriba y vemos, ¿qué vemos? Pues arriba vemos el desván. Soñar con desvanes siempre nos habla de nuestra niñez o nos retrotraemos a aquella época. Y desde luego también de nuestras experiencias sexuales de cuando éramos
adolescentes o bueno, ya entrando en la juventud, pero vamos, adolescentes. Esos recuerdos son recuerdos que nos marcaron siempre, siempre los recuerdos de infancia, tanto como de adolescencia, ¿no? El soñar con los desvanes siempre nos habla un poco de buscar en nuestro pasado aquellas dulzuras que en un momento determinado hoy en día no tenemos, ¿no? Nos metemos dentro de esa situación para encontrarnos, pues, bueno, pues un poco mejor. Es como la melancolía, recordar aquello que nos fue bueno o nos fue agradable. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, hemos hablado del desván, hemos hablado de, bueno, yo creo que lo hemos hablado todo, de los retretes, como os he dicho, que es muy bueno. Ah, se me olvidaban las escaleras. Fijaros, las escaleras en las casas, porque también se ven muchas veces, o se sueña que dentro hay una escalera, pueden ser escaleras normales o pueden ser de caracol. ¿Qué ocurre con las escaleras de caracol? Las escaleras de caracol es el transcurso de nuestra vida, ¿no? De nuestra personalidad. Muchas veces, según los estudios, hay escaleras de caracol donde uno empieza a subir y de repente hay un tramo, mitad de la escalera, por decirlo así, que se sube y da vueltas indescriptiblemente. Pero no se avanza, sino que se está ahí, de alguna manera. Bueno, eso nos habla un poco del proceso vital que tenemos, de la manera que tenemos de enfocar la vida, de cómo queremos subir, pero que a lo mejor necesitamos tener más empuje o tener más capacidad para aquello que necesitamos para ese impulso final. Si las escaleras son escaleras, hombre, Freud decía que la escalera era el acto sexual y que lógicamente, bueno, pues que eso todo se trataba de cómo se realizaba. Pero bueno, yo que con Freud, salvando las distancias y con todo el respeto del mundo, em, a ver, pues como que no comparto mucho las ideas que tiene. O que, en fin, las respeto, por supuesto, estaría bueno. Pero bueno, él veía en casi todo pues aquello que era erótico. Hola gato, ¿qué tal? Volvamos a lo que os estaba comentando. Luego, si fueran escaleras normales, escaleras, bueno, pues con sus escalones, habría que fijarse de alguna manera si hay algún escalón roto o la barandilla está mal, porque esos son siempre tropezones en nuestra vida. Habría que ver si subimos esas escaleras o si lo que soñamos es que las bajamos. Cuando nosotros subimos escaleras, aunque tengamos los peldaños, algún peldaño roto o la barandilla deteriorada, bueno, pues podemos presumir que más adelante tendremos la ocasión de llegar a aquella situación que nosotros vamos buscando. No sin tropiezos, eso está muy claro, pero seguimos subiendo. No es positivo soñar que subes una escalera corriendo. Fíjate, es la sensación de decir, sí, sí, necesito llegar a esa meta, llegaré a esa meta puesto que la subo, pero es como la sensación de que cuidado, cuidado, no vayas tan corriendo porque sí puedes subir a la meta, pero qué sueño después, en un momento determinado, te pueden decir que a lo mejor te vuelves a caer. Subir rápido no es lo más positivo. Subir las escaleras de dos en dos o verse así, subiendo, ¿no? Por el contrario, lógicamente, si lo que ves es que vas bajando las escaleras, pues ahí sí que tendríamos que pensar que efectivamente tenemos un problema en el sentido de que nuestras ilusiones o nuestros momentos, en el momento que estamos soñando, porque luego pueden variar, la vida varía, ¿no? Pero en ese momento lo que nos avisa es que nuestra decisión o nuestra manera de querer lograr pues, un trabajo o una situación de comodidad, que de esto en definitiva nos hablan las escaleras, pues no va a ser posible en ese momento. Es más bien una sensación un poco desagradable pensar que uno bueno, pues tiene que volver al sitio donde estaba, aterrizar como aquel que dice. Y esperar a mejores momentos. En ese momento lo que puede haber es incluso una desilusión, ¿no? Por bajar las escaleras de esta manera. Y todo esto es lo que compende la casa, que ya os decía al principio, que en realidad es el yo, somos nosotros mismos y todo lo que de alguna forma nos implica ese entorno cuando soñamos con las casas. Sueños interesantes que yo os he traído aquí,
para ver de alguna forma. Yo creo que vamos a cortar un poco y luego sigo hablando de diferentes sueños, porque si no, no lo vamos a poder colgar. ¿Te parece bien, Sambi? Que después siga contando cosas interesantes de otro tipo de sueños. Yo creo que es mejor, porque así ya tenemos esto metido en el vídeo y luego continuamos con cosas también que sean interesantes, no solamente eh, los sueños típicos, algo que sean los más buenos de todos. Os voy a grabar y ahora vuelvo.